La historia que vamos a desvelar es la de una comunidad que se formó bajo la promesa de una vida de pureza y devoción, pero que acabó envuelta en acusaciones de abusos, secuestros y un control absoluto sobre sus miembros. Hablamos de Lev Tahor, que significa corazón puro en hebreo. Un nombre que contrasta con la sombra que ha proyectado sobre las vidas de cientos de personas. Este grupo nació en Israel, fundado por Shlomo Helbrans, un hombre que se presentaba como un rabino carismático, capaz de ofrecer un camino más estricto y auténtico hacia la fe judía. Helbrans se crió en un entorno ortodoxo y, con el tiempo, desarrolló una interpretación radical de la Torá y de la ley judía. Su mensaje resonaba en aquellos que buscaban un fervor religioso más intenso, una separación del mundo moderno que consideraban corrupto. Ofrecía una vida dedicada por completo a la oración y el estudio, alejada de las influencias externas. La comunidad de Lev Tahor, en sus inicios en Israel, atrajo a varias familias. Prometían un regreso a las raíces, a una forma de vida sin las distracciones de la tecnología o la sociedad secular. Sus miembros adoptaron un código de vestimenta extremadamente conservador. Las mujeres, desde muy jóvenes, llevaban túnicas negras que las cubrían por completo, desde la cabeza hasta los pies, dejando solo los ojos visibles. Una cortina negra que se extendía sobre sus cuerpos, ocultando sus figuras. Los hombres usaban ropas oscuras, barbas largas y pellos, y dedicaban gran parte del día al estudio religioso en sus yeshivot. Un ambiente de estudio constante era la norma. Dentro de Lev Tahor, los niños eran educados de una manera muy particular. Se les enseñaba casi exclusivamente la Torá y textos religiosos, en hebreo y yiddish. El currículo escolar tradicional estaba prohibido. Los libros de texto laicos, las matemáticas, las ciencias, la historia general, todo lo que no fuera estrictamente religioso, quedaba fuera de su aprendizaje. Esta educación limitada, que los mantenía alejados del conocimiento del mundo exterior, fue una de las primeras alarmas para las autoridades israelíes. Las familias vivían en asentamientos aislados, a menudo en el campo, buscando distanciarse de las ciudades. Los vecinos veían a los niños jugando en pequeños grupos, siempre con el mismo atuendo característico, a menudo con semblantes serios. Las tensiones con el Estado de Israel no tardaron en aparecer. Las autoridades de bienestar infantil y educación comenzaron a investigar. Se preocupaban por la falta de una educación secular adecuada para los niños, por las condiciones de vida dentro de la comunidad, y por el control que el rabino ejercía sobre sus seguidores. Los informes iniciales hablaban de una dieta deficiente, de castigos físicos, y de un aislamiento social extremo. Había relatos de familias que se sentían atrapadas, de voces que intentaban salir pero eran silenciadas por la estructura de poder. Las denuncias empezaron a acumularse en los despachos de los asistentes sociales. Ante la creciente presión legal en Israel, Shlomo Helbrans tomó una decisión drástica: abandonar el país. Encontró refugio en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. La comunidad se trasladó en bloque, buscando un lugar donde pudieran practicar su fe sin la intervención de las autoridades gubernamentales. Pensaron que en Estados Unidos, con sus leyes de libertad religiosa, estarían a salvo. Fundaron una nueva comunidad, un pequeño asentamiento en un área rural, donde intentaron replicar su estilo de vida. Allí, los niños seguían sin asistir a escuelas públicas, recibiendo su instrucción dentro de la secta. Las mujeres continuaban con sus vestimentas largas y oscuras, y los hombres con sus barbas y sus estudios ininterrumpidos. Pero la sombra de las controversias los siguió. Las acusaciones de falta de educación adecuada y de condiciones de vida cuestionables no tardaron en reaparecer. Algunos miembros que lograron escapar comenzaron a contar sus historias, revelando un lado mucho más oscuro de la vida dentro de Lev Tahor. Describieron un sistema de control psicológico férreo, donde cada decisión, desde con quién se casaban hasta qué comían, era dictada por el rabino o sus allegados. Hablaban de un adoctrinamiento constante, de miedo a la excomunión y al castigo. Las autoridades de Estados Unidos empezaron a investigar. Se produjeron visitas de trabajadores sociales a los hogares de Lev Tahor. Los miembros de la comunidad se negaban a cooperar, alegando persecución religiosa. Esta resistencia solo aumentaba la sospecha. Las puertas de sus casas a menudo permanecían cerradas para los extraños. Las ventanas, cubiertas con cortinas gruesas. Cuando la presión legal se intensificó en Estados Unidos, con órdenes judiciales que buscaban examinar el bienestar de los niños, Lev Tahor se movió de nuevo. Su destino esta vez fue Canadá, en la provincia de Quebec. Otra vez la comunidad entera se trasladó. La gente empacaba sus pocas pertenencias en furgonetas, y se ponía en camino hacia el norte. Creían que Canadá les ofrecería un santuario contra la intromisión de los gobiernos. Se asentaron en una zona rural de Quebec, una región con inviernos fríos y paisajes cubiertos de nieve. En Canadá, la historia se repitió con aún más intensidad. Las quejas de exmiembros se hicieron más públicas y detalladas. Hablaban de matrimonios forzados,
a veces involucrando a niñas muy jóvenes. Se mencionaban castigos físicos severos por desobediencia, tanto a niños como a adultos. Los testimonios describían una vida de privaciones, donde la comida era escasa para algunos y el acceso a la atención médica, limitado. Las denuncias de niños golpeados o aislados en habitaciones por horas resonaban con fuerza en los medios de comunicación. La policía de Quebec y los servicios de protección infantil comenzaron una investigación a gran escala. Las casas de la comunidad fueron allanadas en varias ocasiones. Los agentes de policía y los trabajadores sociales entraron en las viviendas, buscando pruebas del bienestar de los niños. Se encontraron con un ambiente hermético, donde los miembros de la secta se negaban a responder preguntas y protegían la intimidad de sus hogares. Sin embargo, los informes policiales y los testimonios recabados pintaban un cuadro preocupante. Niños con signos de desnutrición, miedo en sus ojos. Las cortes canadienses emitieron órdenes para retirar a varios niños de sus padres en Lève Tahor, ante la evidencia de abuso o negligencia. Los niños eran llevados a refugios o casas de acogida, lejos de la comunidad. Estas acciones desataron una batalla legal feroz. Los abogados de Lève Tahor argumentaban que el Estado canadiense estaba interfiriendo con sus derechos religiosos y culturales. Presentaron recursos, apelaciones, argumentando que sus prácticas eran parte legítima de su fe. En medio de estas batallas legales, Lève Tahor tomó otra decisión de escape. En 2013, varios miembros de la comunidad, llevando a sus hijos, huyeron de Canadá. La historia de su huida fue rocambolesca. Algunos grupos tomaron autobuses y se dirigieron al sur, cruzando la frontera de Estados Unidos, buscando evitar las órdenes judiciales. Otros, de forma más audaz, intentaron volar en aviones privados. La noticia de su desaparición, con los niños a bordo, llenó los titulares. Las autoridades canadienses y estadounidenses trabajaron juntas para intentar localizarlos y devolver a los menores a la jurisdicción canadiense. Los vehículos que transportaban a las familias fueron interceptados en la frontera, y las familias retenidas para interrogación. Los niños, en algunos casos, fueron separados de sus padres. Finalmente, una parte significativa de la comunidad de Lève Tahor encontró un nuevo refugio en Guatemala. Se asentaron en una pequeña aldea rural, en la región de San Juan La Laguna, cerca del lago Atitlán. Un lugar pintoresco, rodeado de montañas y un lago de aguas tranquilas. Allí, los miembros de Lève Tahor intentaron de nuevo construir su vida de aislamiento. Levantaron viviendas sencillas, se dedicaron a sus estudios religiosos, y mantuvieron su vestimenta característica, que contrastaba enormemente con la colorida indumentaria maya de los locales. La gente del pueblo los observaba con curiosidad, y a veces con recelo, pero el patrón se repitió. Las denuncias de matrimonios infantiles, secuestro de niños, abusos físicos y psicológicos, y la retención forzosa de personas dentro de la secta, resurgieron. La presencia de Lève Tahor en Guatemala generó tensiones con la población local. Había choques culturales, y la hermeticidad de la comunidad generaba desconfianza. Los líderes indígenas y los residentes locales expresaron su preocupación por las prácticas del grupo y el impacto en su comunidad. Hubo protestas frente a las propiedades de Lève Tahor, con pancartas pidiendo su expulsión. El gobierno de Guatemala, bajo presión internacional y con las pruebas de casos de abuso y matrimonios forzados, comenzó sus propias investigaciones. La Fiscalía guatemalteca, junto con la Policía Nacional, lanzó operativos para rescatar a menores y adultos presuntamente retenidos contra su voluntad. Helicópteros sobrevolaban las propiedades de la secta. Vehículos policiales llegaban a las entradas de los asentamientos. Las fuerzas de seguridad se encontraron con una fuerte resistencia por parte de los miembros de Lève Tahor, que intentaban proteger a sus hijos y evitar cualquier tipo de intervención. Se vivieron momentos de gran tensión, con enfrentamientos entre los agentes y los miembros de la comunidad que se negaban a entregar a los niños. Las organizaciones internacionales, como Interpol, también se involucraron, buscando a individuos fugitivos y niños que habían sido sacados de jurisdicciones anteriores. Las órdenes de arresto se emitieron en varios países contra líderes de la secta, incluyendo a Shlomo Helbrands, por cargos de secuestro de niños y otros delitos graves. La figura del rabino se convirtió en el centro de una persecución internacional. En 2017, la historia de Shlomo Helbrands llegó a un final abrupto. Murió ahogado en un río de México, donde se había trasladado temporalmente. Su muerte dejó un vacío en el liderazgo de Lève Tahor. Después de su fallecimiento, sus hijos y otros miembros cercanos tomaron las riendas de la secta. La estructura de poder, sin embargo, se mantuvo intacta. La ideología y las prácticas radicales continuaron, aunque con una distribución de poder entre varios líderes. La secta Lève Tahor, a pesar de la muerte de su fundador y la presión constante de las autoridades, ha demostrado una sorprendente capacidad de supervivencia y adaptación. Han continuado moviéndose. De Guatemala se desplazaron a otras regiones de México, a Rumania,
E incluso se ha hablado de focos en Irán, siempre buscando un lugar donde puedan vivir sin la supervisión de los gobiernos. La persecución ha fortalecido en ellos la idea de que son un pueblo elegido, perseguido por su fe. Esta narrativa les permite justificar el aislamiento y el control sobre sus miembros. El corazón puro que Lev Tahor promete es, para muchos, una prisión. Las historias de exmiembros que han logrado escapar son desgarradoras. Hablan de un lavado de cerebro constante, de miedo a pensar de forma independiente, de la creencia de que el mundo exterior es malvado y que solo dentro de la secta encontrarán la salvación. Las familias se dividen, los lazos se rompen, y las víctimas a menudo necesitan años de terapia para recuperarse del trauma. Niños que crecieron sin conocer nada más allá de las reglas de la secta, intentan adaptarse a una sociedad que les es completamente ajena. Adultos que perdieron décadas de sus vidas, sin contacto con sus familias de origen. La lucha contra Lev Tahor es compleja. Involucra la cooperación internacional entre países, la comprensión de las leyes religiosas y los derechos humanos, y la difícil tarea de rescatar a personas que a menudo no se ven a sí mismas como víctimas. Las autoridades deben sopesar la libertad religiosa con la protección de los derechos fundamentales de los niños y adultos. Los tribunales deben examinar las pruebas de abusos y negligencia, mientras los abogados de la secta invocan la libertad de culto. Hoy la situación de Lev Tahor sigue siendo un rompecabezas internacional. Pequeños grupos de la secta continúan existiendo, fragmentados y en constante movimiento, como fantasmas de una comunidad que se resiste a desaparecer. Su historia es un recordatorio de cómo una búsqueda de pureza y fe puede transformarse en un sistema de control y abuso, dejando a su paso un rastro de dolor y familias destrozadas. La búsqueda de la justicia para sus víctimas y la liberación de aquellos que aún están atrapados es una tarea que aún no ha terminado. Es una historia de fe, poder y la compleja línea que separa la devoción de la opresión.